siempre creí que el verdadero peligro de la carretera era el sueño, no la muerte. Llevaba 12 años moviendo carga pesada por todo el altiplano, y aunque me habían contado historias de aparecidos, nunca me tocó ver nada fuera de lo normal. Eso cambió la madrugada del 14 de diciembre de 2019, cuando tomé la libre Zacatecas-Durango, con un remolque vacío rumbo a Gómez Palacio. Había salido tarde de la planta de cemento en Calera. El supervisor retrasó los papeles y me obligó a rodar de noche. Aún así, acepté el viaje. Necesitaba entregar el tráiler temprano para que al día siguiente lo cargaran a primera hora. Encendí el estéreo a volumen bajo y dejé que el rugido del motor GF360 me arrullara mientras los faros cortaban la neblina fría que suele bajar de los cerros en esa temporada. Pasada la medianoche, el tráfico murió. Ni particulares ni convoyes. El termómetro del tablero marcaba 4 grados y una llovizna ligera empañaba los espejos. Faltaban unos 40 kilómetros para el entronque con la 40D cuando apareció el primer aviso. Un olor penetrante, mezcla de tierra húmeda y algo rancio colándose por las rejillas del aire. Pensé que llevaba restos de cal en el chasis o que había atropellado a un zorrillo, pero no vi manchas ni escuché el golpe. Reduje de sexta a quinta, porque la pendiente se alargaba y el asfalto, apenas iluminado, parecía tragarse la orilla. Fue entonces cuando el tablero parpadeó sin motivo. Todas las luces de advertencia se encendieron y apagaron con un zumbido eléctrico. El motor no perdió fuerza, así que lo atribuí a un falso contacto. Pero algo en mi estómago se encogió, como si un sexto sentido me gritara que bajara la velocidad. Al llegar al señalamiento que marcaba el kilómetro 131, la neblina se espesó en cuestión de segundos. Encendí los antiniebla y abrí ligeramente la ventana. Afuera solo se escuchaba el golpe sordo de las gotas contra la lámina. Entonces la vi. A la derecha, justo donde el acotamiento desaparece entre matorrales, surgió una silueta envuelta en un abrigo oscuro, demasiado delgada para ser un campesino y demasiado firme para ser un borracho a mitad de la noche. No corría. Avanzaba con paso decidido, paralelo a mí, pero no tocaba el piso. Su sombra flotaba, balanceándose como papel quemado. Instintivamente pisé el freno. El tráiler respondió con un quejido de aire comprimido. La silueta se detuvo al mismo tiempo y giró la cabeza hacia la cabina. Por un segundo creí ver un rostro, o más bien la idea de uno. Pómulos tensos, piel ceniza, ojos hundidos cuya blancura resaltaba en la bruma. Pero lo que me heló la sangre fue el bulto que llevaba en la espalda, un costal de yute anudado con soga gruesa que se retorcía como si dentro hubiera algo vivo. No había por qué quedarme. Solté el pedal, metí cuarta y traté de pasarla, pero bastaron 100 metros para que todo se viniera abajo. Las luces frontales titilaron, el motor tosió y la aguja del aceite cayó en picada. El diésel no fallaba porque sonara mal. Fallaba porque algo más grande lo obligaba a callar. El tractocamión se apagó de golpe y me vi arrastrado por la inercia hasta quedar cruzado en diagonal sobre la cinta asfáltica. Atrás y adelante. Pura noche. Sin motor no hay calefacción, así que el vaho se condensó de inmediato en los cristales. Tomé la linterna de mano y me armé de valor para revisar fusibles. Apenas bajé, la oscuridad me cerró encima como una bolsa. El silencio era total. Ni grillos ni viento entre los ocotes. Mi propio pulso zumbaba en los tímpanos. Alumbré el cofre, abrí la tapa y no hallé cables sueltos. Mientras tanteaba el filtro de aire, escuché el crujir de ramas húmedas tras de mí, pasos lentos, arrastrados. Giré la linterna y la figura estaba ahí, a unos 15 metros, justo en medio del carril contrario, de espaldas. El costal colgaba sobre su columna curva, goteando un líquido oscuro que chispeaba contra el pavimento. Por pura locura, quise creer que era agua de lluvia. Entonces el costal se infló, como si algo dentro diera un empujón brutal, y se escuchó un gemido ahogado, un sollozo infantil que rebotó entre los cerros. Volví a la cabina tropezando con el estribo. Cerré el seguro y apagué la linterna.
En aquel encierro, con el parabrisas empañado, podía sentirla acercándose sin verla. Un olor a excremento viejo inundó la cabina. Intenté dar marcha. La llave giraba en vano, ni un chisporroteo. Saqué el celular, sin señal. La pantalla marcaba 3:06 AM, y la batería descendió del 70 al 5% en un parpadeo, como si algo la sorbiera. En la penumbra, solo distinguía mi respiración convertida en nube. El volante estaba helado. Entrecerré los ojos y al aclarar la condensación, vi la sombra pegada al costado del cofre, deslizándose despacio hacia mi puerta. No podía oírla, pero sabía que su cuerpo raspaba la lámina. De pronto chasqueó la lengua, un sonido hueco que vibró en mis dientes. Luego, una voz rasposa, apenas un susurro, rompió el silencio. ¿A dónde tan rápido, chofer? Me tapé los oídos. No quería escuchar más. Fue el único diálogo que esa cosa me regaló. Después vino un golpeteo leve en la puerta, casi un toque cortés. El costal se sacudía al ritmo de una respiración acelerada, como si quien estuviera dentro padeciera un ataque de pánico. Entre una sacudida y otra, algo rompió la lona, y se asomó un brazo diminuto, piel grisácea y dedos torcidos, incapaz de sostenerse. Gritó. O eso sentí, y el alarido mezclado con el bramido del viento me hizo perder la noción del tiempo. No sé cuánto duró, tal vez minutos, tal vez segundos. Lo que rompió el trance fue un destello anaranjado que iluminó la cabina desde atrás. Giré y vi, a unos 300 metros, las farolas de un doble remolque que bajaba la pendiente. Sus luces se filtraban entre la neblina como bengalas. La figura pegó un brinco raro, casi animal, y se internó al monte dejando un rastro viscoso sobre el acotamiento. Aproveché la distracción, tanteé de nuevo la llave. Esta vez el motor rugió con una fuerza que estremeció la cabina. Las luces volvieron plenas, el tablero se estabilizó y el olor desapareció con la misma rapidez con que había llegado. Pisé fondo y sentí la tracción empujar hacia adelante. Crucé un bache, otro, y salí de la nube espesa para encontrarme con la trasera del doble remolque. Toqué el claxon y me pegué a su estela. El diésel gasta más, pero detrás de un compañero el miedo se disuelve un poco. Así rodé hasta la gasolinera de San José de Lourdes. Frené junto a la Pumpa 4 y bajé temblando. El operador del otro tráiler, un señor moreno con chamarra de mezclilla, se acercó a felicitarme por la maniobra. Notó mi cara pálida y preguntó si me sentía bien. Le conté lo básico: camión muerto, figura en la neblina, costal que chillaba. Él no dudó en creerme. Solo exhaló como quien confirma una teoría vieja. Dicen que la niña del costal anda suelta entre el 128 y el 133, murmuró. Mi compadre la vio el año pasado. No fue tan afortunado. Me mostró una foto en su celular. Un Kenworth T680 volcado, la cabina aplastada contra un mezquite. Dentro, el cuerpo de un hombre cubierto con plástico negro. Lo hallaron sin ojos y, con la mandíbula dislocada. Nadie habló de un choque. El tráiler simplemente se apagó y se fue a la cuneta. No quise oír más. Llené el tanque, revisé niveles y prometí no volver a agarrar ese tramo de madrugada. Desde aquella noche, siempre viajo en convoy y llevo una estampita de San Cristóbal pegada al tablero, aunque no soy devoto. A veces, cuando el radio hace ruido estático y la niebla se traga los cerros, recuerdo el costal abriéndose y un puño infantil buscando ayuda que nunca llegó. No hay explicación lógica. Los mecánicos revisaron la computadora del tráiler y no encontraron fallas. La batería de mi celular sigue descargándose cada madrugada a las 3:06, aunque esté conectado al cargador. Y el olor, ese hedor que antecede a la cosa, regresa de vez en cuando paso cerca de terracerías o basureros viejos. La carretera enseña a respetar fantasmas. Uno puede burlar retenes, evitar asaltantes y calcular la fatiga, pero no se prepara para lo que habita la bruma entre cerro y cerro.
La próxima vez que veas un costal abandonado en la orilla, sigue de frente. No frenes, no observes, no escuches, porque si llega a moverse, quizá la niña ya haya elegido tu remolque para el último aventón. Último aventón. Freno final. Conduzco tráileres de doble remolque desde hace más de 15 años. Conozco cada curva de la autopista Arco Norte como las cicatrices de mis manos. Aún así, nunca había sentido verdadero miedo hasta el invierno de 2019, cuando acepté transportar una carga de refacciones mecánicas de Puebla a Reynosa. Era mi primera ruta larga sin copiloto. Mi compadre Cholo se había lastimado la espalda y la empresa, para no perder el flete, me emparejó con un muchacho nuevo llamado Julián. Él apenas llevaba 6 meses manejando rabones de reparto, pero presumía valor y fe. En el tablero del Kenworth llevaba una medalla reluciente de la Santa Muerte, atada con hilo rojo que se agitaba con cada bache. Yo siempre he sido respetuoso de las creencias ajenas, así que no comenté nada, aunque esa figura mirándome fijo me ponía un nudo en el estómago. Partimos la noche del 14 de diciembre. El cielo olía a ozono por la tormenta que acechaba en el horizonte, y sobre la cúpula de San Martín Texmelucan se encendían relámpagos silenciosos. Julián manejó las primeras 4 horas. Yo dormitaba en la litera, mecido por el rugido constante del caterpillar. Cuando el marcador marcó el kilómetro 68 de la 132D, Julián me despertó con el hombro temblando. «Patrón, siento raro el freno de motor». Me incorporé a medias y antes de contestar, percibí un olor inequívoco a copal quemado dentro de la cabina. Era imposible. Las rejillas del aire apenas aventaban un soplo tibio. Me asomé por la cortinilla y vi que la medalla del altarcito chisporroteaba como si alguien la frotara con un yesquero invisible. Apreté los dientes. «Cansancio», sugerí. Julián me cedió el asiento sin protestar y se metió al camarote. No, volví a oler copal, pero el silencio se hizo denso, pesado, como si arrastráramos algo más que 18 toneladas. Cerca de El Espinazo del Diablo la lluvia nos alcanzó. Las curvas ahí son emboscadas de roca y neblina, y uno conduce con la mirada pegada al asfalto, como rezándole al pavimento. Entre los limpiaparabrisas que latían como un corazón desbocado, vi una figura parada en la cuneta. Un bulto oscuro con algo largo en las manos, quizá un paraguas, quizá una guadaña. No frené, solo giré el volante evitando chocar. Remolque se balanceó y las luces de gálibo destellaron contra la bruma. Cuando pasé a su lado, noté que la figura clavaba una calavera diáfana en mi ventanilla. El olor a copal regresó, más potente que antes, mezclado con tierra húmeda. Un golpe seco sacudió la cabina. Pensé que había pisado una piedra, pero los neumáticos siguieron firmes. Julián no se movió. Llegamos a Matehuala al amanecer. Paramos en un Oxxo trailero para café. Julián parecía agotado. Los párpados, morados como si hubiera trasnochado toda la semana. Le pregunté si recordaba algo de la noche. Negó sin ganas y comentó que soñó con su padre finado, un ex trailero que también veneraba a la niña blanca. Levantó la camisa y me mostró un tatuaje fresco, la misma santa pero sin guadaña, sosteniendo una rosa marchita. «Es promesa», murmuró. No me gustó lo que insinuaban esos pétalos ennegrecidos. Le sugerí desayunar y añadió un par de veladoras blancas a la cuenta. «Son para agradecer el viaje», dijo. Me estremecí. Reanudamos la ruta. Yo al volante, Julián a mi lado cabeceando. Tras San Luis Potosí el sol descendió, tiñendo los cerros de colorado hiriente. Todo iba en orden hasta que, al cruzar un tramo recto cerca de Rayón, el tablero se iluminó. Fallo en el sistema ABS. El pedal se endureció como tronco seco. Reduje 2 cambios. Pisé embrague, nada. El tráiler seguía rodando a 90 kilómetros por hora. Julián despertó de golpe. Su aliento olía a incienso recién apagado. Se persignó 3 veces, clavó la mirada en la medalla y musitó. «Ya viene».
Yo tiré del freno de aire. Silbó inútil como un grito. El acotamiento era estrecho, la maleza cercana. Sin frenado, solo quedaba la ruta. Una pendiente descendente que desemboca en el llamado Puente del Diablo. Un viaducto de concreto sobre un barranco profundo. El asfalto temblaba debajo del eje delantero. Yo agarraba el volante tan fuerte que sentí rajarse la piel de los dedos. A 20 metros de la entrada al puente, la figura apareció otra vez, ahora de blanco, brazos extendidos, como invitándonos. Su rostro no tenía carne, pero en las cuencas refulgían dos brasas azules. Julián gritó un «Madre mía», y yo giré el volante, apuntando a la zanja de servicio, intentando volcar para frenar por fricción. El monstruoso peso nos arrastró diagonalmente. El tráiler se inclinó, rechinó metal contra pavimento y luego detención brusca. Milagro. La tierra fangosa amortiguó la caída. Desde fuera llegaron lamentos de frenos y claxones de coches que nos esquivaban. Durante un minuto ni Julián ni yo hablamos. El motor seguía encendido, pero el camión estaba detenido, ladeado contra la cuneta. Solo se escuchaba la lluvia menuda, golpeando la carrocería y el ping-ping insistente de la alarma ABS. El olor a copal subió como vapor, tan intenso que la garganta ardía. Me giré, la medalla no estaba. Colgaba un hilo rojo chamuscado, retorcido como gusano muerto. Julián se echó a llorar. Entre sollozos confesó que el año anterior le había prometido a la Santa Muerte una peregrinación hasta Tepito si conseguía empleo de operador foráneo. Cuando lo logró, se echó para atrás, alegando falta de tiempo. Desde entonces, dijo, la veía en espejos de gasolineras, en charcos, en los retrovisores de tráileres que lo rebasaban. Me pidió perdón por arrastrarme a su condena. Salí al lodazal para inspeccionar daños. El eje trasero estaba torcido, pero las llantas intactas. Un rayo iluminó la cuneta y vi sobre el lodo dos huellas alargadas, huesudas, que se internaban al monte y se perdían. Era imposible distinguir si eran humanas. Sentí un escalofrío animal, una orden ancestral de huir. Cuando trepé de nuevo a la cabina, Julián escribía algo en su cuaderno de bitácora. Cerró el cuaderno apenas me vio y dijo que llamáramos a la grúa. Tomé el celular, sin señal. Tampoco el de Julián. Estábamos incomunicados, atrapados entre cerros y nubes. Conseguimos arrancar despacio gracias a la baja pendiente. Recorrimos 5 kilómetros por terracería hasta un autódromo abandonado que los lugareños usan como patio de maniobras. Allí encontramos al fin cobertura. Llamé a la aseguradora. Enviarían remolque desde Ciudad Valles. Eso significaba pasar la noche en la cabina. Julián prendió 2 veladoras encima del tablero. La cera goteaba como lágrimas anaranjadas. Le pregunté qué había escrito. Contestó que era una disculpa y que pensaba dejarla en la carretera, donde ella pudiera leer. Otra tormenta se acercaba y el viento colaba un silbido hueco por los resquicios de la puerta. A medianoche desperté sobresaltado. La cabina estaba inundada de luz rojiza, pero no provenía de las veladoras, ahora apagadas, sino del parabrisas, donde una silueta oscura se recortaba contra el resplandor. Un golpeteo suave, como uñas sobre cristal, acompañaba un murmullo que no comprendía. Julián no estaba en su litera. El terror me heló la sangre. Abrí la puerta y bajé con la linterna. Lo encontré de rodillas sobre el asfalto, frente al camión, sosteniendo su cuaderno alzado como ofrenda. El haz de la lámpara reveló que había recortado la página, su disculpa, y con su propia sangre dibujó un símbolo parecido a una balanza. Cantaba un rezo tembloroso. Cada palabra parecía rasgar el aire. Lo tomé por los hombros. La piel le quemaba como fiebre. Intenté levantarlo, pero se aferró al cuaderno. De pronto, el viento cesó. La nube de tormenta retrocedió como si algo la succionara y un silencio absoluto cubrió todo. En ese instante, detrás de Julián apareció aquella figura siniestra, tan alta que su manto rozaba la defensa del tráiler. Sus huesos relucían fosforescentes,
y su guadaña extendía una sombra que se estiró hasta envolvernos. Mi cuerpo se paralizó. El foco de la linterna murió. Julián volteó, lágrimas y lluvia pegadas en la cara, y dijo la única frase que, recuerdo literalmente: «Ya pagué lo que debía, llévame». No hubo grito, solo un suspiro de aire que encendió las veladoras extintas y luego las apagó. Cuando mis músculos respondieron, la figura había desaparecido. Julián yacía sobre el pavimento, ojos abiertos al chubasco, sin pulso. En su pecho, la página, ensangrentada, seguía intacta. El dibujo se había tornado negro como tinta al secarse. Un trueno lejano rompió el ensueño. Grité auxilio aunque sabía que nadie escucharía. El remolque de la aseguradora llegó al amanecer. El paramédico dictaminó un infarto fulminante. Ni una marca de golpe, ni indicios de droga. La policía carretero levantó el reporte y me pidió firmar. El oficial encontró el cuaderno, pero la página estaba limpia. Ningún dibujo, solo la palabra perdón escrita en bolígrafo azul. Me miró con extrañeza cuando negué haberla leído antes. No quise insistir, entregué la carga retrasada, di mi declaración en la base y renuncié ese mismo día. Ahora manejo un tortón local dentro del estado, suficiente para mantener a mi familia. Todas las noches, antes de rodar, deposito una vela blanca en el tablero y la dejo arder hasta el final del turno. No rezo, no suplico, solo respeto. Cuando el humo sube y perfuma la cabina con cera y algodón quemados, recuerdo el olor a copal, la curva mortal y el cuaderno manchado. Entonces entiendo que en las rutas largas uno no va solo. Las promesas rotas viajan sentadas a nuestro lado, esperando que el camino se cobre la deuda. Han pasado 3 años, y todavía despierto sudando si escucho un golpeteo suave en el cristal, en medio de la lluvia. Nunca vuelvo la cabeza. Si aprendí algo aquella noche, es que los muertos saben encontrar a quienes les deben y que, en la carretera, los frenos pueden fallar, pero las cuentas siempre se saldan al último kilómetro. Kilómetro muerto. No suelo flaquear. Llevo 22 años al volante de un tráiler Kenworth T6280 que me recorre las venas igual que la sangre. Conozco cada curva desde Nogales hasta Tapachula. Cada fonda mugrienta donde el aluminio del café sabe a óxido y madrugada. Pero hay un tramo que todavía me eriza la nuca. La carretera Federal 15, entre Los Mochis y Navojoa. La primera vez que algo se me salió de toda lógica fue el 18 de agosto de 2016. Era la 1:45 a.m. Me dirigía a Culiacán con 40 toneladas de aguacate empaquetado. El asfalto estaba húmedo por una lluvia tardía, y yo acababa de cambiar la música por el zumbido monótono del motor para no dormirme. Entonces, al pasar el kilómetro 214, sentí un peso extraño en la cabina, como cuando alguien se sube sin avisar. Miré de reojo y en el rincón donde la luz verde del tablero apenas llega, distinguí a un muchacho de unos 16 años sentado sobre el tapete, abrazándose las rodillas. Lo inusual no era que estuviera allí. Lo inusual era que sus tenis y su suéter gris parecían salpicados de tierra fresca, como si lo hubieran desenterrado segundos antes. Alcé la voz para preguntarle qué demonios hacía, pero antes de acabar, la frase del chico se desvaneció, dejando solo la impresión de su silueta como un negativo sobre la retina. Frené en seco, bajé con la lámpara, revisé cada rincón del chasis y hasta debajo de la cama. Nada. Supuse que el insomnio me estaba pasando la factura y seguí. Volví a verlo 9 meses después, la madrugada del 23 de mayo de 2017, cerca de Guaymas. Me había detenido en la estación El Yaqui para llenar combustible y pedir un burrito de machaca. Tardé menos de 10 minutos. Cuando regresé, allí estaba él, pegado al parabrisas por dentro, apoyando la frente contra el cristal como si buscara a alguien en la negrura. Sus ojos, inexpresivos, se iluminaron un instante con la luz del poste y vi que llevaba un listón negro atado en la muñeca izquierda.
Abrí la puerta con un puñetazo de adrenalina, pero solo alcancé a ver cómo la figura se disolvía en una nube de polvo que no debía existir en una cabina cerrada. Me temblaban los dedos. Esa noche dormí con la cortina corrida, todas las luces encendidas y el radio hablando solo. Pasaron los años. Aprendí a esconder aquel recuerdo en la misma gaveta donde guardo las multas viejas y los recuerdos de carreteras federales que ya no existen. En 2023, la empresa me asignó una ruta breve hacia Hermosillo. Acepté porque mi sobrino Emilio, de 15 años, llevaba meses rogándome que lo dejara acompañarme. Acordamos una fecha fácil, 21 de septiembre. Su madre le preparó una mochila con suéter gris, unos tenis blancos y una gorra negra. Nada especial. Lo instalé en el camarote con toda la emoción de quien comparte su oficio con la sangre nueva de la familia. Salimos a las 23:10. El tramo inicial fue tranquilo. Música norteña bajita y los focos de carretera iluminando iguanas petrificadas sobre el pavimento. Emilio se adelantó hacia el asiento del copiloto para ver pasar los tráilers iluminados. Noté que no se sentaba del todo. Se acomodaba en el piso, encogido, igual que aquel muchacho espectral. El aire se me hizo hielo. Él comenzó a susurrar algo, un murmullo tan bajo que el motor casi lo tragaba. Le pedí que hablara fuerte. No respondió. Solamente jugueteaba con un listón oscuro que se había anudado en la muñeca izquierda. Tuve que detenerme bajo la sombra de un puente para no perder la cordura. Lo tomé suavemente del brazo y sentí que la tela del suéter estaba húmeda de lodo fresco. El mismo olor terroso que había inundado mi cabina 7 años atrás. El corazón me golpeaba la garganta. Pregunté de dónde había sacado el listón. Se encogió de hombros. Lo encontré ahí, tío, en el piso. Miré a mi alrededor y entendí que aquel instante era el espejo de lo imposible. El muchacho que había perseguido mis pesadillas llevaba mi sangre y mi apellido. Continuamos, en silencio. El tablero marcaba el kilómetro 214, el punto exacto de la primera aparición, cuando la temperatura del motor subió sin explicación. El torque se desplomó, las luces de tablero parpadearon y de pronto, los faros alumbraron algo en la cuneta. La carrocería calcinada de un tráiler idéntico al mío, con la misma matrícula grabada sobre la puerta volatilizada por el fuego. Brillaba la lámina retorcida y el olor a caucho quemado resultaba insoportablemente actual, vivo. Frené. El peso de la caja rechinó en los tensores. Emilio despertó aturdido. Sus labios se movían, pero yo no oía sonido alguno, como si el mundo hubiera sido silenciado por un apagón metafísico. Bajé armado solo con mi linterna. La lluvia menuda que caía chisporroteaba sobre la chatarra como si siguiera ardiendo. En la penumbra distinguí una sombra dentro de la cabina chamuscada. Un cuerpo inclinado sobre el volante, calcinado hasta lo irreconocible, con la muñeca izquierda convertida en un muñón sobre el que aún colgaba un listón ennegrecido. Sentí que las rodillas me fallaban. Retrocedí sin aire en los pulmones. Volví a subir al camión y lo puse en marcha con manos que temblaban tanto como los limpiaparabrisas. El cuadro de instrumentos se estabilizó misteriosamente y el tráiler respondió como si nada hubiera ocurrido. Emilio volvió a su asiento y con una voz que no parecía la suya, preguntó: ¿Quién era ese, tío? No contesté. Pisé el acelerador como quien huye de un derrumbe. Durante los 4 días siguientes no pude postrar los párpados sobre la almohada sin ver la carretera líquida, partida en 2 por el destello siniestro de mi propia tragedia. Revisé diarios viejos, actas de accidente, todo. En la hemeroteca digital hallé un recorte del 18 de agosto de 2016. Tráiler se incendia en kilómetro 214. Conductor muere atrapado. Las fotos mostraban la carrocería reducida a esqueleto metálico, tan idéntica a la que había, visto que no cabía duda. El nombre del conductor estaba clasificado. La nota citaba que no portaba identificación. Volví a repasar cada párrafo hasta que un detalle me atravesó. La descripción de un listón negro derretido en la muñeca izquierda del occiso. Emilio,
Ajeno a mis búsquedas, empezó a despertarse sonámbulo. Lo encontraba junto a la puerta de la casa, con el mismo listón atado, murmurando cifras. 214, 214, 214. Su madre lloraba de rabia y miedo. Intenté quitarle el listón una madrugada, pero la tela parecía parte de su piel. No se deshacía ni con tijeras. Entonces comprendí que la carretera había ido más allá de mí. Había abierto una costura en el tiempo y había cosido a mi sobrino con la sombra de aquel muerto sin nombre. Tomé la decisión de volver al kilómetro 214. Convoqué a 2 compañeros de confianza y expliqué lo mínimo necesario. Salimos la noche del 30 de noviembre de 2023. Llevé a Emilio dormido en la litera, rodeado de cobijas para el frío de la sierra. Al aproximarnos, el cuadro de instrumentos enmudeció, la radio cayó en estática y la temperatura volvió a dispararse. A un costado del camino, el tráiler fantasma resurgía en el mismo estado, con las brasas invisibles dándole un resplandor rojo entre las fisuras oxidadas. Nos detuvimos. Mis amigos se santiguaron. Bajé solo, cargando una pala y un bidón de diésel. La lógica era tan absurda como la situación. Si la muerte me estaba esperando, prefería alumbrarla. Derramé el diésel sobre la chatarra y, al encender un mechero, vi reflejada mi propia cara en el cristal reventado del retrovisor. Parecía la máscara carbonizada que yacía dentro. Pero antes de que la llama tocara el metal, escuché pasos a mi espalda. Era Emilio, con los ojos en blanco, murmurando de nuevo aquel número. Estiró su muñeca envuelta en el listón y lo presionó contra mi mano. El tejido empezó a humear, como si se fundiera con mi piel. Grité de dolor y terror. No recuerdo el momento exacto en que el tráiler fantasma se encendió de nuevo, pero el resplandor iluminó la cinta asfáltica con un fulgor sobrenatural. La llamarada dibujó siluetas que se retorcían en el interior, y juraría que una de ellas era yo. Mis amigos me sacaron a rastras mientras Emilio se desplomaba, inconsciente. A los 30 segundos, el fuego desapareció sin dejar ceniza, sin derretir el asfalto, sin lanzar humo al cielo. Se consumió como una proyección apagada. Regresamos con el corazón hecho polvo. Emilio despertó 2 días después, sin memoria, de la excursión. El listón había desaparecido, dejando solo una cicatriz oscura como un medio círculo alrededor de su muñeca izquierda. Yo, en cambio, empecé a soñar con un horizonte en llamas que se acercaba cada noche un poco más. Sé que ese accidente ocurrió y que mi nombre debió llenar la línea en blanco del recorte periodístico, pero todavía estoy aquí, escribiendo esto. Tal vez la muerte me reconoció demasiado temprano y anda desorientada, buscándome en cada retrovisor. Desde aquella noche no he vuelto al 214. Sin embargo, cuando conduzco de madrugada y el cansancio se columpia sobre mis pestañas, siento que alguien se acomoda en el piso de la cabina, justo donde el tablero proyecta su luz mortecina. A veces es el muchacho cubierto de tierra, a veces soy yo mismo, retorcido por el fuego que todavía no sucede. Conduzco sin hablar, esperando que el rugido del motor tape los murmullos del futuro. Porque aprendí que las carreteras no solo atraviesan desiertos y montañas, también cortan el tejido del tiempo, y algunos, los que vivimos del asfalto, terminamos atropellados por la versión que aún no existe de nosotros mismos. La cabina. Me llamo Esteban Rosales y llevo casi media vida persiguiendo el asfalto. Comencé como ayudante en un Volvo destartalado y terminé, 2 décadas después, enfriando mis miedos al volante de un Kenworth T800 que compré en 2003. Cada kilómetro era, para mí, una rendija por donde escapaba la miseria. Sin embargo, aquella compra que tanto celebré se convirtió en el mayor error de mi existencia. Había comprado el camión en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. El vendedor fue doña Aurelia, una mujer enjuta que apenas levantaba la mirada. Me explicó que el tráiler era de su hijo, muerto en un accidente de patio,
Un desliz de patín hidráulico le había partido el pecho. Necesitaba liquidez y lo dejaba barato con papeles limpios. Yo no pregunté más. Encendí el motor, sentí la máquina ronronear como nueva y firmé. Esa misma semana conseguí un flete de maíz a granel hacia Puerto Madero, Chiapas. Salí, un jueves a las 5 de la tarde, animado por la sensación de estrenar algo que funcionaba sin toses. El primer tramo fue impecable. A la altura del Camarón ajusté el asiento, subí el volumen de un casete viejo de cumbias y dejé que la noche me envolviera en su silencio. La carretera federal 190 suele llenarse de niebla a partir de la medianoche. Aún así, esa oscuridad de julio parecía diferente, más densa, casi aceitosa. Eran las 00:43 cuando miré el retrovisor interno y noté algo. No un reflejo, sino una sombra sólida apoyada contra la litera, como si hubiera viajado conmigo desde el arranque. Bajé la música, encendí la luz de cabina, me giré. Nada. Supuse que eran mis párpados cansados. Apagué la luz y seguí, pero el espejo volvió a delatarla. La silueta negra, rígida, sin curvas humanas, se desprendió de la pared y adelantó un paso que no escuché. Un relámpago pálido rozó mis ojos. Eran dos círculos blanquísimos, opacos, observándome. Iba a gritar, pero un hormigueo helado me trepó por la espina dorsal y se extendió a los brazos y las piernas. Perdí fuerza, luego sensibilidad. Con la mandíbula trabada, solo podía ver la línea continua temblar bajo las luces altas. No podía frenar, no podía acelerar. El tráiler, en inercia, corría recto por un tramo liso. Aquella cosa se plantó detrás de mi asiento. Sentí su aliento húmedo en la nuca. Duró segundos, pero cada segundo pesó como un costal de cemento. Cuando por fin recuperé los dedos, clavé el freno, me orillé y apagué la máquina de un tirón. Salí tambaleando. El viento olía a tierra mojada y diésel. No había faros ni siquiera grillos, solo el rumor lejano del istmo. Abrí la puerta trasera del camarote con la linterna. Nada saltó. Aún así, juraba que la penumbra respiraba. No tenía teléfono. La radio CB seguía dentro. Consideré correr hasta el retén militar 20 kilómetros atrás, pero abandonar la carga era perder mi único capital. Decidí quedarme afuera, sentado en el estribo, fumando uno tras otro. Cada bocanada dejaba suspendido un hilo gris que la oscuridad lamía al instante. A las 02:15 escuché golpes secos en la pared del camarote. Empuñé la linterna y enfoqué la ventanilla. Sentí cómo se vaciaba mi pecho. Un rostro inexplicable se apretaba contra el cristal. No era un rostro humano. No había piel ni carne. Solo la máscara negra de lo que podía ser carbón con dos agujeros blancos, gélidos, por ojos. El vidrio se arqueaba como si un peso enorme lo empujara desde dentro. Parece absurdo, pero aquello sonreía, sin boca, sin labios. Simplemente se alargó la negrura en un gesto burlón. Corrí en vano tras unos faros que venían de Tuxtla. Pasaron de largo, dejándome con el corazón entre los dientes. Esperé hasta el amanecer, cuando el primer resplandor naranja tiñó la sierra de Niltepec. Subí, evitando mirar el espejo. Arranqué. Conduje sin música, sin parpadeos, hasta que el sol golpeó de lleno el parabrisas, y por un instante pensé que todo había sido un desvarío. La tarde me alcanzó cerca de Tapanatepec. Faltaban 130 kilómetros para entregar. El cielo se encapotó. Nubes violeta amenazaban tormenta. Yo respiré aliviado. Prefería la lluvia a la noche. Pero a las 19:32, el T-800 empezó a fallar. El tacómetro caía y subía como un electrocardiograma loco. Llevé el motor a 2000 revoluciones. Entonces escuché un relincho brutal que no provenía de afuera, sino de debajo del tablero. La radio muerta soltó estática y entre chispazos surgió un cántico grave, en un idioma que no reconocí. Las luces del tablero parpadearon hasta quedar a oscuras. Solo la cinta gris del camino se iluminaba con las altas. De pronto, por la ventanilla derecha,
Vislumbré un caballo alazán trotando paralelo a la cabina. No debería resultar raro en esa región, si no fuera porque el animal llevaba un trote constante a más de 90 kilómetros por hora y no hacía ruido de cascos. Su crin parecía flotar en cámara lenta. En ese momento la bestia giró la cabeza. Tenía ojos de un blanco lechoso, idénticos a los de la sombra. Pero lo que me paralizó fue ver que no tenía piel. El músculo expuesto se agitaba, fibroso, como carne abriéndose paso entre llamas invisibles. Lo montaba una figura envuelta en harapos. Su cara, un vacío. Alzó un brazo huesudo y señaló mi camión como un juez que dicta sentencia. No recuerdo haber girado el volante, pero debí hacerlo porque me metí de lleno en el carril contrario. Un tráiler de gasolina me lanzó luces y claxon. Sentí el rugido de las llantas besando la grava. Logré regresar al carril propio mientras el otro conductor me insultaba con los gestos. Cuando volví la vista, caballo y jinete habían desaparecido. Seguí con las manos sudorosas, la camisa pegada al cuerpo. Prometí en voz baja que, si salía vivo, nunca volvería a subir a ese camión. Llegué a Puerto Madero a las 11 de la noche. El encargado del silo firmó y me ofreció una litera detrás de la báscula. No pude dormir. Cada vez que parpadeaba, veía los ojos blancos desde algún rincón. Al amanecer compré un boleto de autobús y escribí una nota para el supervisor. Tráiler varado por falla eléctrica. Volveré con mecánico. Mentira piadosa. Sabía que no volvería. Regresé a Ixtepec con el corazón hecho trizas. Busqué a doña Aurelia para que me devolviera algo de dinero, o cuando menos, se llevara el demonio de su hijo lejos de mí. La casa estaba desocupada. El vecino, un anciano con bata raída, me dijo que la señora se había marchado rumbo a Veracruz 2 días antes. Estaba cansado de que la gente preguntara por el camión del maloso, así lo llamó, y agregó algo que me heló la sangre. El difunto hijo no murió por accidente, sino suicidado dentro de ese Kenworth, encerrado en la cabina, después de varios meses de rituales extraños en los que juraba haber domado a un guardián infernal para proteger su carga. El viejo añadió, con tono de chisme macabro, que quienes tocaron el cuerpo dijeron que la lengua y los ojos se habían vuelto tan negros que parecían quemados. Nadie quiso comprar el vehículo. Doña Aurelia terminó regalándolo a quien le ofreciera una salida rápida. Yo me marché con la piel erizada, sintiendo otra vez el hormigueo en los brazos, como si el recuerdo bastara para invocar la parálisis. Vendí mi viejo coche, hipotecamos la casa de mi hermana y liquidamos la deuda del préstamo que pedí para ese tráiler maldito. Aún así, perdí más que dinero. Perdí la certeza de mi oficio, el amor por la carretera, la facilidad para dormir. Hay amaneceres en que, entre el canto de los gallos, puedo jurar que un relincho distante atraviesa los callejones de mi barrio. Cuando eso ocurre, cierro las cortinas. Rezo algo que no sé si creo y me convenzo de que fue un viento caprichoso. Hoy, casi 20 años después, me atrevo a contarlo porque la noche pasada, mientras conducía un autobús turístico, mi nuevo empleo, cerca de La Ventosa, vi por el espejo retrovisor la silueta familiar, delgada como sombra pegada a la luna trasera. Sus ojos blanquísimos brillaron un segundo y se apagaron como chispas en agua sucia. Juro que no reduciré la velocidad otra vez. Pero ya sé que el kilómetro muerto se mueve conmigo, esperando el instante oportuno para robarme el control y recordarme que, donde hay asfalto y silencio, también hay deuda pendiente. Si alguna vez viajan solos por la Federal 190 a la altura de Niltepec, escuchen el viento. Si entre los susurros creen oír unos cascos que no golpean el suelo, aceleren o recen, lo que les quede más a la mano. Porque en esta franja de México, cuando un tráiler repentinamente se vuelve una tumba rodante, no es su mecánica la que falla, es alguien dentro que jamás perdonó ser interrumpido en su último pacto. Me despido con el cuerpo temblando, tratando de convencerme de que el amanecer es cura suficiente. Pero sé que, mientras escribo, esos ojos blancos parpadean detrás de mí.
tan diáfanos como el reflejo de mi propia culpa en el cristal. El camino de lamentos. No sé cuántos fantasmas he dejado atrás en la carretera, pero juro que desde aquella noche siento que uno de ellos se sienta conmigo en la cabina, justo detrás del asiento del copiloto, respirándome en la nuca cada vez que apago las luces. Tenía 39 años y llevaba casi 2 décadas manejando doble remolque por todo el norte de México. En agosto de 2007 acepté cubrir una ruta que casi nadie quería, Gómez Palacio Matamoros, atravesando el desierto lagunero, la Huasteca árida y finalmente los cañaverales cerca del Golfo. El sueldo era bueno por el riesgo, y mi viejo International 9400 todavía rugía como toro embravecido cuando bajaba la transmisión a quinta. Partí un martes a las 3 de la tarde, con rollos de acero cubiertos y sellados. Debía entregarlos a las acereras tamaulipecas antes del viernes al amanecer. La primera parte del trayecto fue rutinaria. Calor enceguecedor, espejismos de agua hirviendo sobre el asfalto y un viento tan seco que sentía la lengua como papel de lija. Al caer la noche paré en una tienda de conveniencia cerca de San Pedro. Compré café y un par de burritos de frijol. Mientras llenaba el termo, un muchacho que también era chofer me advirtió, casi en secreto, que entre los kilómetros 287 y 300 la Guardia Nacional había hallado fosas clandestinas pocas semanas antes. «Tú no te detengas ahí», susurró. Mostró la mano temblorosa cuando le dio un sorbo a su refresco. Me encogí de hombros. Había escuchado historias peores. A las 12:15 pasé el kilómetro 280, y el cielo lucía despejado, con una luna completa que parecía un faro colgado de la bóveda negra. El café ya se había enfriado y la radio apenas captaba ruido blanco. Encendí mi viejo reproductor de CD para escuchar un disco de Javier Solís, quizá para no sentirme tan solo. Al llegar al 289, la carretera se partía en un desvío de terracería que se internaba en la Sierra Baja. Me ganó la urgencia de orinar. Llevaba más de 100 kilómetros sin parar y no quería mojar una botella como novato. Recordé el consejo del chavo, pero la vejiga pesaba más que el miedo. Activé las intermitentes. Salí lentamente del pavimento y avancé unos 20 metros dentro del camino polvoso. Apagué motor y luces para ahorrar diésel. El silencio cayó de golpe, aplastante. Bajé con mi linterna de mano y di 3 pasos entre mezquites retorcidos. El olor a tierra caliente se mezclaba con el de excremento de vaca seca. Mientras apuntaba la luz al suelo para evitar víboras, escuché algo que me erizó el cuero cabelludo. Un sollozo casi infantil, ahogado, como cuando alguien intenta llorar sin que lo descubran. Pensé en algún animal herido, tal vez un coyote atrapado en alambre. Giré la linterna hacia los matorrales, pero no vi nada. Cerré el cierre con rapidez y me dispuse a regresar al tráiler cuando el lamento se multiplicó. Surgían 2, 3 voces muy bajas, eco de garganta rota y desesperada. Mi primera reacción fue tensa curiosidad. Encendí la linterna al máximo y caminé siguiendo el sonido. Tras unos metros hallé un claro sin vegetación, la tierra removida y blanda como si hubieran labrado un surco reciente. El olor cambió de inmediato. No era estiércol ni sudor, era algo dulzón y metálico que me revolvió el estómago. El llanto cesó, pero alcancé a oír un murmullo final, irreconocible. Ahí supe que no era ningún animal. Me quedé inmóvil, sin aliento. La linterna comenzó a parpadear. Golpeé el plástico con la palma para revivir la batería, y en ese destello, intermitente vi lo que parecían dedos saliendo de la tierra. 5 trozos pálidos embarrados de lodo, tiesos como ramas muertas. Retrocedí con torpeza y tropecé con una raíz. Caí sobre la tierra suelta y, al apoyar la mano, sentí algo elástico. Era una trenza de cabello humano, enterrada a medias. El pánico me lanzó de pie. Corrí de vuelta al tráiler, subí, giré la llave y pisé embrague con tanta fuerza que temí quebrarlo.
El motor tardó una eternidad en encender. Al fin el diésel rugió y arranqué, levantando nubes de polvo. Cuando mis llantas volvieron al asfalto, aceleré hasta que la aguja marcó 100 kilómetros por hora. No quería mirar por los espejos, temía ver algo colgado del remolque. 20 minutos después marqué a mi esposa, Tania, con manos temblorosas. Le conté a medias lo ocurrido. Buscó tranquilizarme rezando un rosario en voz baja mientras yo conducía. Prometí no detenerme hasta llegar a la siguiente caseta, pero la autopista parecía infinita, y cada sombra sobre el pavimento se convertía en figura agazapada. Alrededor de la 1:30 llegué a la caseta de Benavides. Pagué sin bajar el vidrio completo. El cobrador notó mi cara y preguntó si estaba bien. Apreté los labios y seguí. Kilómetros adelante detuve la máquina en un paradero iluminado por focos amarillos. Había 3 tráilers estacionados y un Tsuru con placas de Sonora. Me colgué del volante sudando frío. Respiré hondo y salí a estirar las piernas. La farola más cercana chisporroteaba, lanzando sombras que se estiraban y encogían. Aproveché para revisar la carga. Rodeé los remolques pasando la mano por las lonas tensadas. Cuando me acerqué a la puerta trasera del segundo contenedor, escuché un golpecito seco desde dentro como si algo hubiese caído. Me quedé helado. Toqué la chapa y otra vez. Tac, tac. Muy leve, 2 golpecitos más. Pregunté en voz baja si había alguien ahí. Ningún chofer abrió ventanas de sus cabinas. Nadie respondió. Busqué la palanca para asegurar la cerradura, pero un hilo de líquido oscuro se deslizó por el filo de la compuerta y me manchó los dedos. Alumbré con la linterna. Era denso, casi negro, con el brillo oleoso de la sangre coagulada. Contuve una arcada y corrí a la cabina. No podía dejar la carga así, pero tampoco destaparla y enfrentar lo que fuese que se había colado. Opté por salir del paradero lo antes posible. Encendí y avancé. 1 kilómetro más adelante, la radio CB crepitó con interferencia. Entre el ruido se coló una voz agónica que jadeaba: «Ayúdame». Cambié de frecuencia, pero la súplica volvió. Apagué la radio. El silencio resultó peor. Del compartimento de herramientas, detrás del asiento, llegó un susurro húmedo, apenas un soplido con mi nombre completo. Las luces altas alumbraban un horizonte plano, sin curvas, sin refugio. Quise racionalizar. Tal vez había cruzado un basurero clandestino, y el contenedor había rozado algo que goteaba. Quizá los nervios me jugaban sucio. Apreté el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando el reloj marcó las 3:03, mi celular vibró. Número desconocido. Respondí, y del otro lado estalló un grito femenino que se cortó en estática. Colgué. Volvió a timbrar con el mismo número. Contesté y escuché un coro de lamentos idéntico al que oí en el monte, mezclado con crujidos de tierra moviéndose. Tiré el teléfono al tablero. En ese instante el International frenó solo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Di con el pecho en el volante mientras los remolques rechinaban detrás. Las luces se apagaron y el motor se cayó. Intenté girar la llave y nada. Afuera, la noche era una mancha espesa. Abrí la puerta para saltar. Al mirar hacia abajo, vi huellas de pies descalzos impresas en el polvo del camino, marcadas con un líquido oscuro que seguía un rastro hacia las sombras. Me subí otra vez y cerré. Sin energía, la cabina quedó en penumbra. De pronto, golpearon la puerta del copiloto con los nudillos, 3 toques lentos. Los cristales se empañaron de adentro, hacia afuera, como si aliento helado los cubriera. Hubo otro golpe, esta vez en la puerta del conductor. Entonces empezaron a llorar. Era un lamento de muchas voces, cercano, pegado a la lámina, un gemido que ascendía hasta volverse chillido animal. Me tapé los oídos, apreté los párpados, y sin mirarlos, recé a gritos todo lo que recordaba. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la aurora teñía el cielo de rojo. El motor arrancó al primer giro. Las luces parpadearon y volvieron a la vida. No había nadie afuera.
Conduje sin detenerme hasta llegar a un retén de la Guardia Nacional antes de Ciudad Victoria. Les expliqué balbuceando que alguien pudo haber saboteado mi tráiler. Abrieron la caja y hallaron todo intacto, salvo una huella dactilar marcada en el acero, como si hubieran prensado un dedo contra metal caliente. Firmé el acta de revisión, entregué la carga y regresé a Gómez Palacio con el estómago revuelto. Durante semanas pensé en vender el camión, pero está pagado con el sudor de mi vida. Ahora solo lo manejo de día. Cuando cae la noche, estaciono y espero el amanecer. Sin embargo, hay algo que a veces rompe mi voluntad. En carretera abierta todavía de día, el radio CB chisporrotea con una voz que pide ayuda, mi nombre por segunda vez, y un llanto que se corta con la estática justo antes de que cambie de frecuencia por sí solo. La última vez que ocurrió iba por la libre Saltillo Monterrey. Sin darme cuenta, mi mano giró el volante y salí hacia un camino de terracería que no figuraba en el GPS. Frené antes de internarme y vi, entre los mezquites, la misma tierra removida. Apreté marcha atrás y juré nunca más parar en un tramo donde el desierto parezca sepultura, porque en esas fosas clandestinas, enterrados sin nombre ni cruz, hay muertos que siguen llorando, y el único que los escucha soy yo, el chofer que tuvo la desgracia de detenerse a medianoche en el kilómetro de lamentos. La criatura. Desperté con la luz rojiza del atardecer colándose por la ventana de la recámara. Todavía traía en el cuerpo el cansancio brutal de la madrugada anterior, pero el reloj marcaba las 6:30 y era hora de volver a la carretera. Me llamo Iván Lugo y desde 2019 manejo un tráiler doble remolque para una empresa de químicos en Ciudad del Carmen, Campeche. Aquella tarde de octubre, mientras mi esposa servía tacos de picadillo con el mimo que solo ella sabe ponerles, conversábamos sobre el mismo laberinto de siempre. El asma de nuestra hija, las inyecciones semanales, las refacciones del coche, que ya sonaban a hueco metálico. Yo hacía cuentas imaginarias con el monto de mi nómina y veía cómo todo se escurría antes siquiera de tocar el bolsillo. Mi único alivio era Ramón Barradas, compañero de ruta y amigo desde los 11 años. Esa semana él cubría el turno nocturno conmigo rumbo a Chilpancingo, transportando resina inflamable. Ramón no era rico, pero conservaba cierta holgura gracias a trabajos extras con su tráiler propio, y al verme hundido, se ofreció a prestarme 40,000 pesos sin interés. Protesté un poco, pero su respuesta fue un manotazo amistoso en la espalda. Para eso sirven los compadres, no para vernos ahogarnos. Le acepté el dinero y prometí devolvérselo antes de febrero. Nos despedimos de nuestras familias a las 8 en punto. A la salida de la ciudad tomamos rumbos distintos. Él salió primero, cargado hasta el eje con cilindros de gas medicinal rumbo a Villahermosa. Yo, 20 minutos después, enfilé por la carretera federal 186 hacia Escárcega, donde empataría con la 95D. El cielo estaba tan negro que los reflectores apenas arrancaban filos de luz en la maleza. Pasada la medianoche, cuando la radio solo chisporroteaba, recibí una llamada que me erizó hasta el cuero cabelludo. El identificador mostraba el nombre de Ramón, pero, en vez de su usual tono bromista, escuché un jadeo disparejo, cercano, al pánico puro. Sin rodeos soltó que algo lo perseguía desde hacía 10 kilómetros, que su tráiler había derrapado fuera del asfalto, cerca del kilómetro 307, y que las llantas traseras estaban hundidas en el lodo. Intenté sonsacarle si era un asalto, un retén falso, algo de narcotraficantes, pero negó entre bocanadas de aire. Aquello no era humano. Es una bestia enorme, negra, con patas como zancos y ojos sin luz, alcanzó a decir. Su voz temblaba, y Ramón no temblaba ni cuando reventaban balaceras en los tramos más calientes de Tamaulipas. Pisé el acelerador. El tablero vibró por encima de las revoluciones recomendadas, y la rastra, cargada de bidones volátiles,
No era precisamente un cohete. Le supliqué que no cortara la llamada, que se quedara en la cabina. Él balbuceó que la puerta había volado al estrellarse contra un ceibo y que el tráiler resumaba gasolina del tanque secundario. Había saltado al filo del monte para esconderse, pero la criatura olfateaba el aire, gruñendo como un perro rabioso multiplicado por 10. La comunicación se llenó de chasquidos. La bestia soltó un bramido gutural, un cruce entre toro moribundo y coyote. La luna nueva no daba tregua, y sin referencias visuales imaginé a Ramón reptando sobre raíces resbalosas. No había señal de patrullas ni poblados cercanos, solo selva cerrada y más allá esteros mal iluminados. De pronto Ramón ahogó un grito y dijo algo que me desgarró. Si no llego, cuida a mi hija Iván, prométeselo a Dios. No tuve tiempo de responder. La línea quedó presa de 1903, crujidos como huesos masticados. Después silencio absoluto. Un sudor frío me recorría la nuca. Apreté el volante tanto que los nudillos se entumecieron. Faltaban 15 kilómetros para el 307. Respiraba a rachas cortas, esperando ver luces de freno o alguna estela de polvo, cualquier indicio. El tramo se volvió un pasillo de sombras. Cuando el odómetro marcó el punto exacto, distinguí destellos intermitentes. El tráiler de Ramón yacía ladeado, la cabina hundida en la vegetación. El compartimento diésel chorreaba, reluciendo a la luz de mi propio faro. Mas no vi a Ramón. Quise bajar, pero mi instinto gritaba que me quedara encerrado. Apreté el botón del seguro y observé. Sobre el asfalto se extendían raspones paralelos, como si algo hubiera arrastrado garras de acero. Una ráfaga de hedor a carne corrompida invadió mi cabina, asomándose por algún resquicio del aire acondicionado. Entre los árboles una silueta recortó la penumbra, más de 2 metros, erguida, torso desproporcionado, la cabeza alargada como un perro crestado. El vello se me crispó cuando el monstruo volteó. Sus ojos eran pozos vacíos, pero dentro latía un fulgor amarillento, casi líquido. La criatura se deslizó hacia mi puerta con un gruñido áspero. Cada zancada levantaba hojarasca que salpicaba el parabrisas. Tomé el radio para pedir auxilio, pero la garganta se me selló. El primer golpe retumbó con la fuerza de un ariete. El metal se hundió, trazando un óvalo deformado entre la manija y el poste de la ventana. Mi respiración se convirtió en vapor contra el vidrio. Preparé la palanca de reversa, sin importar los frenos de aire sobrecalentados, todo menos quedarme ahí. Un segundo impacto hizo saltar la ventanilla en astillas. En el destello del tablero vi el hocico sobre el marco, brillando una baba espesa. Entonces algo improbable sucedió. Una camioneta de pasajeros, que venía detrás sin que la notara, embistió al monstruo de costado. El chofer debió girar al ver la sombra sobre la carretera, pues su defensa chocó contra el costillar de la bestia. El golpe lanzó aquel cuerpo contra la caja de mi tráiler, produciendo un crujido de huesos y un chillido que heló el aire. Aproveché para pisar marcha, atrás chirriando ejes hasta despejarme de la escena. Miré por el retrovisor. El animal, malherido, se irguió como si nada. La camioneta quedó con el cofre hundido y las bolsas de aire explotadas. Vi al conductor salir renqueando. Con un bramido cargado de furia, la criatura se internó en la maleza. Su silueta se tragó la noche en segundos. Aquel instante terminó tanto como empezó, con un silencio amurallado, roto solo por el goteo lento del radiador perforado. Rodé otros 10 kilómetros antes de detenerme y llamar al 911. Expliqué lo sucedido hasta donde la cordura me lo permitió. Di coordenadas y esperé instrucciones. La operadora, con voz tensa, ordenó que nos retiráramos de inmediato y que patrullas estatales se encargarían. El chofer de la camioneta, aturdido, aceptó subirse conmigo. Ninguno mencionó la palabra monstruo, pero su mirada vidriosa lo decía todo. A las 4 de la mañana llegamos a una caseta de cobro con luz suficiente para respirar con calma. 2 horas después, la Guardia Nacional confirmó el hallazgo. Ramón yacía a 40 metros de la cabina,
irreconocible, rodeado de marcas de zarpas que ningún depredador registrado deja. En el informe preliminar se habló de un ataque de jaguar o puma, aunque la mordida no coincidía con ningún felino de la región. Las huellas tenían forma de pezuña partida, y además, 5 garras curvadas. Los oficiales, quizá para no abrir un expediente imposible, archivaron el caso como accidente con fauna salvaje. Regresé a Campeche con el estómago revuelto de culpa. Entregué a la viuda de Ramón el dinero que me había prestado su marido, junto con una libreta de dibujos que él guardaba en la guantera. Bocetos de sombras caninas de ojos sin fondo, trazados en descansos de carretera. Ella, entre sollozos, dijo que Ramón llevaba semanas obsesionado con un perro parado que veía al filo del monte cuando manejaba solo. Nunca lo creyó real. Pensaba que el cansancio le jugaba bromas. Yo ya no pude rebatirle nada. Desde 1900 entonces, evito las rutas selváticas. Cambio radicalmente de carriles si mi GPS marca el kilómetro 307, aunque ahora viaje por otra autopista. He considerado renunciar, pero las cuentas en casa no dejan espacio para miedos prolongados. Solo sé que cada vez que empiezo un turno nocturno, reviso 2 veces los seguros, encomiendo mi destino a cualquier santo disponible y agarro el crucifijo que Ramón olvidó en mi tablero. Albergo la esperanza de que aquel engendro se quede donde lo vi por última vez husmeando charcos de su propia sangre. Sin embargo, las noches son largas y la incertidumbre muerde más fuerte que la criatura misma. Algunos colegas se burlan cuando digo que existen zonas de la República donde la naturaleza todavía no tiene nombre. Estoy convencido de que allá, afuera hay rincones donde la lógica humana no aplica, donde lo que se mueve entre los árboles no salió de las páginas de Lovecraft, sino de una grieta antigua, una fisura que cierta gente prefiere ignorar para no volverse loca. Ramón fue demasiado honesto como para callarlo. Yo, en cambio, solo escribo estas líneas para descargar el peso de la memoria, esperando que alguien, alguna vez, me crea y decida frenar antes de que la bestia huela su diésel. Mi hija aún pregunta por el tío Ramón cuando oye un claxon, profundo parecido al suyo. Yo callo. Le acaricio el cabello y prendo la televisión. Busco documentales de criptología, películas viejas, blogs de zoología oscura. Nada retrata con fidelidad ese pelaje negro empapado de savia y ese aliento que olía a fierro oxidado. Tal vez no exista registro porque quienes lo han visto no vivieron para contarlo. O tal vez, como yo, aprendieron que el terror más auténtico no necesita cámaras ni titulares. Basta con un camino solitario, un rugido entre los árboles y el recuerdo imborrable de la última vez que un amigo te llamó para despedirse. Asfalto de sombras. Soy Ramón Ortega, y jamás pensé que un tramo de asfalto pudiera quebrar a un hombre hecho a golpes de volante y diésel. Corría el año 2003. Llevaba 12 inviernos viajando de norte a sur con un Kenworth de cabina larga, que parecía prolongar mi columna vertebral hasta donde se perdía el horizonte. Aquel diciembre acepté un flete urgente de fertilizante desde el puerto de Manzanillo, rumbo a los invernaderos de Culiacán. La paga era buena. El horario nocturno y la ruta vieja libre Tepic-Mazatlán, llena de curvas que desnudan la sierra como costillas bajo luna. Había salido pasadas las 10. La línea costera quedó atrás y la brecha se apretó entre cerros, oscuros encendidos por luciérnagas de faro ajeno. En el tablero zumbaba el ventilador y sobre el asiento, una charola de tamales fríos comprados en una gasolinera de Compostela. Conducía a un ritmo monótono, midiendo cada vuelta como un rosario aprendido, cuando la radio captó, con esa estática de cuchillas, un programa de relatos sobrenaturales que solía espantarme de chamaco. Esa noche hablaban de nahuales y brujas del Pacífico, voces temblorosas de pescadores jurando haber visto bolas de fuego sobre los esteros. Me entretuve escuchando historias ajenas, mientras trepaba los primeros kilómetros de la Sierra El Cora. El gobierno había cerrado el carril derecho por derrumbes recientes,
desviándonos por una cinta secundaria sin acotamiento, flanqueada por sabinos altos que tejían un túnel natural. Ahí dentro la luz de la luna apenas tocaba asfalto. Parecía conducir bajo agua espesa, con reflejos pálidos que rebotaban en los espejos como ojos apretados. Ni un solo tráiler delante ni detrás, únicamente el ruido de mi diésel y los grillos. A las 23:37, según el reloj digital, el estrépito llegó como un trueno hueco. Algo cayó sobre la caja. El impacto sacudió el chasis, hizo vibrar la carga y me obligó a frenar con un rechinido que arañó la noche. Metí el freno de motor y me orillé lo más que pude sin volcar por la pendiente. El silencio posterior resultó aún peor. Se sentía vivo, expectante, apenas roto por un goteo metálico que no supe ubicar. Apagué la radio. Tomé mi linterna industrial y asomé medio cuerpo por la ventanilla, alzando el haz hacia la lona trasera. Allí, encorvada en la orilla del techo, estaba una figura femenina, piel color ceniza, cabello desgreñado que le cubría la cara hasta la cintura. Las uñas, largas como espinas, se hundían en la lámina. No llevaba ropa distinguible. Más bien parecía envuelta en jirones que se movían solos como si el viento proviniera de su interior. No debería haberla visto tantos segundos, pero la médula se me congeló y los ojos se quedaron pegados a ese cuadro imposible. De pronto, alzó la cabeza. Los mechones se abrieron lo justo para mostrar dos manchas blancuzcas, sin pupila, que brillaron con la luz del faro. Entonces emitió un bufido grave, mezcla de lobo lastimado y orín de vapor sobre metal caliente, y comenzó a reptar con codos y rodillas hacia la cabina. La bestia, no puedo llamarla mujer, se deslizaba a una velocidad antinatural, articulando huesos que tronaban como ramas secas. Di un manotazo a la puerta, la cerré de golpe, crucé el cerrojo y caí en el asiento. El corazón martillaba contra el peto de mi chamarra. Apreté el arranque. El motor rugió, y solté el embrague tan rápido que las llantas patinaron en grava. Mientras ganaba velocidad, sentí el techo hundirse ligeramente, y la lámina quejándose encima. La criatura se aferraba con fuerza. Cada curva la lanzaba contra un costado, y aquello soltaba gruñidos que retumbaban en los respiraderos como tormenta encañada. No sé por qué empecé a rezar. Tal vez porque mi abuela repetía que el diablo escucha a los que dudan, pero huye de los que se aferran a la fe. Entre dientes desilvané un Padre Nuestro mientras la caja hacía eco. La garganta me raspaba, olía a óxido y a sangre imaginaria. Entonces oí un chillido desgarrador, mitad lamento humano, mitad grito de ave. El techo se alivianó de golpe, y en el espejo lateral distinguí una sombra alada precipitarse hacia el cielo antes de disolverse en la negrura. Aceleré hasta que el tacómetro rozó zona roja. Las curvas se sucedían sin clemencia. Cada semirrecta duraba un suspiro y me lanzaba de nuevo a la penumbra. Sentía las manos sudar y el volante resbaladizo. El radio volvió solo a la vida con un crujido. Dicen que cuando la bruja no encuentra carne, chupa la fuerza del hierro. Cambié la frecuencia, pero todas repetían el mismo murmullo, como si las estaciones hubieran sido ocupadas por aquel ser. Al fin emergí en la caseta provisional de Mesillas. La plancha, de concreto bañada por lámparas de sodio, me pareció una isla bajo soles artificiales. Reducí la marcha. Un guardia en chaleco reflejante se acercó haciendo seña con la linterna. Bajé la ventana. La voz me salió rota. Pedí un café. El hombre preguntó si me sentía bien. Le respondí que, solo cansado, y me limité a pagar el peaje con billetes temblorosos. Él se alejó despacio, volteando cada tanto hacia la caja como si alcanzara a oler algo rancio. Continué hasta un paradero de Pemex unos kilómetros adelante, y aparqué junto a los baños iluminados. Revisé la caja completa. No había abolladuras, ni garras, ni tela colgando. Solo unas manchas oscuras, barro o algún fluido, que se habían secado en líneas irregulares, formando símbolos que no quise interpretar. Tomé una manguera y las borré a presión hasta que el costado quedó reluciente y anónimo.
como si la noche no dejara cicatrices. Entregué la carga al amanecer con puntualidad mecánica. El capataz firmó la remisión sin comentar mi rostro cenizo. Después conduje vacío hasta Mazatlán y estacioné el tráiler en el patio de la empresa. Dormí 13 horas seguidas y al despertar sentí el cuerpo prestado. Las articulaciones crujían igual que los codos de aquella cosa. Regresé a Guadalajara en autobús y pasé una semana entera evitando carreteras. La familia achacó mi mutismo al cansancio, aunque mi esposa notó que, al cerrar los ojos, seguía apretando los puños hasta clavarme las uñas. Con el tiempo volví a manejar. Las deudas no esperan, pero jamás crucé de noche ese tramo. Cada diciembre, cuando la niebla baja sobre la sierra y las radios repiten especiales de brujería, algo me aprieta la nuca y recuerdo el golpe seco sobre el techo, la silueta encorvada, los ojos lechosos brillando en mi propia luz. Dicen que los traileros cargamos más historias que toneladas, que el camino se cobra su tributo en secreto. Quizás sea cierto. Yo solo sé que en algún punto entre Compostela y Mesillas quedó suspendida una criatura que huele la fe y se alimenta del miedo. Una sombra que prueba el metal y luego busca sangre. Por eso escribo esto 17 años después, a las 4 de la mañana, en el descanso de un embarque rumbo a Hermosillo. La luna llena se refleja en el parabrisas arrancado del polvo, y el rugido distante de otro camión retumba como un recuerdo mal enterrado. Si alguna vez escuchas un golpe inesperado, en la caja no te bajes ni prendas la linterna ni hables con la noche. Aprieta el volante, reza lo que sepas y pisa el acelerador hasta que el diésel gima. Más allá, donde las luces humanas regresen, quizás alcances a contarlo, porque en las curvas de ese tramo estrecho vive algo que no olvida a quien se atreve a mirarlo, y yo, que lo miré, conduzco entre sombras convencido de que un día volverá a reclamar lo que la fe le arrebató. Kilómetro 235. Me llamo Ramiro Salgado y, aunque llevo 15 años rodando de norte a sur cargando acero, hay una noche que me persigue como un remolque sin frenos. Corría el 29 de agosto de 2019. Un jueves abrasador de esos que empiezan a oler a fin de mes y a nómina atrasada. Salí de Ciudad Frontera, Coahuila, con destino a una planta de autopartes en Querétaro. Mi patrón me había pedido entregar antes del amanecer y, para ganarle tiempo al reloj, decidí aventarme la ruta de la carretera 57 de corrido, sin escalas largas, solo carga de café y rancheras en la cabina. Las primeras horas fueron paisaje conocido. Llanuras amarillas, casetas vacías, el sol rebotando en los espejos. Cuando cayó la tarde crucé Matehuala, llené tanque y compré un burrito frío. Eran las 21:10 cuando pasé el letrero que advierte próximos 200 kilómetros sin servicios. Ya he dormido muchas veces en ese tramo, pero aquella noche me sentía extrañamente inquieto, como si el clima cargara estática. Aún así, le metí quinta y dejé que los faros abrieran el asfalto. Alrededor de las 22:30 empezó la primera rareza. Un olor a tierra mojada que no correspondía con la sequía que arrastra la zona desde hace años. Subí el vidrio pensando que era mi imaginación, pero el ambiente dentro del camarote se impregnó de ese aroma denso, casi pantanoso, acompañado de un viento helado que se colaba por rendijas invisibles. Encendí la calefacción y seguí. Unos 15 kilómetros adelante, las luces de tablero parpadearon. El estéreo murió y las RPM cayeron un instante como si el motor se ahogara. Se recuperó, pero la aguja de temperatura quedó un punto por debajo de lo normal. Nunca me había pasado eso. La máquina enfría, no calienta. Llamé por radio a un colega que venía 2 horas atrás. Solo escuché estática. La señal celular marcaba sin servicio. No hay nada inusual en eso, pensé. La 57 es famosa por sus huecos de cobertura. Decidí seguir media hora más y dormir en un acotamiento amplio que recordaba antes del kilómetro 235, una recta en la que la cinta asfáltica parece fundirse con la oscuridad. Llegué poco antes de las 23:15. Apagué el motor,
Activé la luz interior y anoté el folio en la bitácora. Fuera, un silencio de pozo. Ni grillos, solo aire espeso y ese olor a tierra negra, recién revuelta. Me quité las botas y me recosté. El cansancio cayó como un costal. Calculo que no transcurrieron ni 10 minutos cuando un golpecito metálico hizo vibrar la puerta del copiloto, tan leve que me obligó a incorporarme para distinguir si era real o producto de un sueño a medio fraguar. Escuché otro golpe, más seco, como si alguien tocara con nudillos helados. Tomé la linterna de cabeza y bajé el vidrio apenas 2 dedos. ¿Quién anda? Nada, solo el viento agitando la maleza. Volví a recostarme, pero el olor cambió. Ya, no era tierra, sino azufre húmedo, mezcla de agua estancada y combustible rancio. Me ardieron los ojos. Luego, contra la lámina de la caja, sonó un porrazo como si hubieran arrojado un costal de piedras. Me puse el chaleco, calé otra vez la linterna y bajé con la palanca de rueda en la mano. Rodeé la caja iluminando sellos y candados. Todos intactos. Ni huellas ni rastros de herramienta, solo polvo volviéndose lodo entre mis botas. Al dar la tercera vuelta escuché un susurro pegado al oído, tan nítido que me paralizó. ¿Me llevas? La voz era aguda, infantil, pero venía de atrás de mi nuca. Giré la linterna al azar golpeando el aire. Nada. Sentí escalofríos desde la base del cráneo hasta los talones. Regresé al camarote, cerré pestillos y recé lo poco que aún recuerdo. El sudor me corría por la espalda pese al frío. Estaba por intentar dormir de nuevo cuando todo el tráiler se ladeó, como si alguien se subiera a la estribera del lado del chofer. El retrovisor exterior se movió solo, apuntando al suelo. Y allí la vi. Una silueta menuda, no más alta que un niño de 8 años, con un vestido amarillo desgarrado y piernas cubiertas de barro hasta las rodillas. En lugar de rostro, un hueco oscuro que tragaba la luz de mis faros. Sus brazos pendían inertes a los costados. Las manos se aferraron al filo de la puerta. No escuché golpe, ni bisagra, pero el cristal comenzó a descender, centímetro a centímetro, como empujado desde fuera por un mecanismo invisible. Yo apretaba el botón de subida y el motor del vidrio zumbaba, impotente. Seguí presionando hasta que el fusible se quemó y el interruptor murió. Entonces la niña levantó lentamente un objeto. Parecía un ramo seco de flores de cempasúchil mezcladas con huesos de pájaro, atadas con hilo rojo. Lo aplastó contra la rendija abierta. El olor sulfuroso se volvió insoportable. Sin pensar, encendí el motor y aceleré con la puerta aún entreabierta. La silueta cayó en la penumbra lateral, pero no escuché impacto. El camión se lanzó, a la noche mientras yo temblaba sosteniendo el volante con ambas manos. A los 100 metros, el tablero recuperó luz. El estéreo se encendió por sí solo emitiendo un canto antiguo, casi un arrullo en otomí. Subí volumen sin querer, y la cabina se llenó de esas voces que hablaban de ríos y entierros bajo la luna. Arranqué el cable del aparato y lo arrojé al piso. Aún así, la música siguió sonando un par de segundos, como si la corriente viniera de otra parte. Conduje sin detenerme hasta San Luis Potosí, pero por más que aceleraba, la aguja de temperatura seguía en descenso tocando la línea azul. El motor debería haberse apagado, pero continuaba ronroneando, hipnotizado. Cada tanto desde el fondo de la caja, se oía un traqueteo irregular, como cadenas arrastradas. Imaginé los lingotes de acero golpeando, aunque estaban firmemente fijados. A las 2:08 llegué a la gasolinera de Villa Hidalgo. Las luces del techo parpadeaban. Me estacioné junto a otro tráiler, bajé tembloroso y pedí un café al despachador. Mientras llenaba el vaso, me notó lívido y preguntó si venía enfermo. Le dije que tal vez algo que cené. No quería parecer loco. Me señaló el espejo sobre la máquina de snacks. Tenía la mejilla derecha manchada de barro negro, el mismo lodo que había visto en las piernas de la niña. Corrí al baño y me lavé con jabón hasta irritar la piel, pero el barro no se iba. Era como una sombra impregnada bajo la carne.
El otro chofer, un tipo robusto con placas de Sonora, se acercó al verme tan alterado. Sin que yo mencionara detalles, me soltó que esas brechas están marcadas desde hace décadas, porque en los 70 se desenterró un antiguo cementerio indígena para ampliar la autovía, y que las almas de los niños sacrificados aún buscan quien los saque de allí. Dijo que algunos camioneros juran verlos pidiendo raite en medio de la nada. Al parar, se topan con costales vacíos o con nada. Otros reciben flores secas sobre la caja, y luego, pérdidas de frenos. En bajada. Le creí cada palabra. Subí al camión, pero antes de arrancar revisé la caja por dentro. Al abrir, casi se me vienen las piernas abajo. Entre los bloques de acero, justo en el centro, había un montoncito de flores cempasúchil mezcladas con huesos diminutos. El aire olía a fosa recién abierta. No quise tocarlo. Cerré con llave y sellé la puerta con cinta roja de seguridad como pude. El resto del camino lo hice con la mirada fija en los espejos, esperando ver a la niña colgada de la defensa, pero solo me escoltó la línea blanca del asfalto. Entregué la mercancía a las 7:20 en Querétaro, sudando frío. El supervisor firmó sin notar mi estado. Cuando abrió la caja halló las flores. Me llamó aparte. Su rostro reflejaba algo entre repulsión y miedo. Me confesó que no era el primero en llegar con ese regalo. Dijo que la semana anterior otros 2 operadores habían presentado símbolos parecidos y que Recursos Humanos estaba pidiendo a la SCT cambiar la ruta. Son cosas de brujos, explicó en voz baja. Si el cempasúchil cruza las puertas del patio, se muere alguien. Ordenó quemar el ramo allí mismo y tirar las cenizas lejos. Mientras ardían, el humo tomó formas de manos alzadas antes de desvanecerse. Volví vacío rumbo a casa, pasando de largo el kilómetro 235 sin mirar a los lados. La temperatura del motor regresó a lo normal, pero la cabina conservó un hilo de frío húmedo que no se iba con nada. Llegué a Ciudad Frontera de madrugada y estacioné el tráiler detrás de la nave. Apagué el motor, me quedé sentado, oyendo el tic-tac del metal enfriando. Entonces sentí algo ligero acomodarse sobre el colchón del camarote, justo detrás de mi asiento, igual que un niño que se sienta en silencio para no molestar. No quise voltear. Bajé y dejé la puerta abierta esperando que saliera, pero nada se movió. Han pasado 6 años. No he vuelto a manejar de noche por esa ruta. Aún así, cuando llueve y la tierra huele a recién cavada, mi termómetro interno baja, el retrovisor se inclina solo, y juro que distingo en la penumbra aquel vestido amarillo ondeando en el viento de Coahuila. Dicen que los traileros exageramos nuestras anécdotas, que todo se lo traga el asfalto. Yo solo aseguro esto. Si ves flores secas en tu caja, no te detengas a recogerlas ni preguntes de dónde vinieron. Pisa el acelerador, reza un Padre Nuestro y no dejes que nadie suba, aunque te llame por tu nombre y te prometa que será solo un ratito, porque allá afuera, entre los kilómetros sin servicio, hay pasajeros que nunca llegan y camioneros que nunca regresan. Y a veces, lo único que necesitan para acompañarte es que abras la ventanilla lo suficiente como para que el olor a tierra húmeda encuentre el camino hasta tu sangre, no hasta tu sangre. Bulto de medianoche. Mi nombre es Iván Ruiz, y aún me tiembla el pulso al recordar aquella ruta de carga seca que hice una noche de noviembre de 2019, entre Hermosillo y Nogales. Llevo casi 15 años cruzando carreteras del noroeste en un Kenworth viejo pero fiel, y nunca creí que pudiera quebrarme algo que no fuera la fatiga o el calor del desierto. Aquella vez, descubrí que hay cargas más pesadas que el acero, las que uno lleva pegadas a la conciencia. Había salido del parque industrial de Hermosillo poco antes de las 10. Llevaba autopartes embaladas rumbo a los patios de San Lázaro, en la periferia de Nogales. El viaje normalmente toma 6 horas, pero la empresa me exigía regresar al amanecer para enganchar otra caja refrigerada. A mitad de semana siempre aceptaba turnos dobles para cubrir los gastos de mi madre enferma, así que puse el termo de café junto al asiento y enfilé hacia la carretera Federal 15.
Una llovizna necia había empañado el parabrisas todo el día. Para entonces el asfalto todavía brillaba como una piel fresca, y los faros del tráiler rebotaban sobre charcos finos que despertaban pequeños destellos. El tramo hasta Santa Ana transcurrió sin novedad, salvo por un estruendo intermitente en la caja que atribuía flejes flojos. Lo revisaríamos al regreso, pensé. Unos kilómetros después del entronque con la 2, vi a la distancia un retén improvisado. 4 camionetas negras formaban barricada en la cinta, 2 de frente y 2 atravesadas en diagonal. Luces altas, vidrios ahumados, absolutamente ningún logotipo oficial. Pisé el freno hasta sentir cómo crujían las balatas y quedé atrapado entre los haces de luz que cortaban la llovizna como cuchillos. Bajaron 5 hombres. No necesitaba emblemas para reconocer el tipo de gente. Botas tácticas, rifles cortos, colgando del pecho, el silencio de quienes ya no temen disparar. Uno, más fornido y calvo, se acercó con paso pausado. Extendió una mano enguantada y golpeó la puerta de la cabina. Su voz sonó tranquila, casi cortés. «Bájese, jefe», obedecí. Me pidió documentos y se los di. Los hojeó apenas un segundo y los guardó en el bolsillo de su chamarra verde. Luego señaló la caja. «Lleva espacio de sobra, ¿verdad?» «No», respondí. Él chasqueó la lengua y un escolta trajo un paquete envuelto en lona gris. Era largo, ancho, y el peso se advertía por la forma en que el hombre lo arrastraba dejando surcos en el lodo. Lo colocaron junto a mí y el líder habló otra vez. «Súbalo y retome camino. A 70 kilómetros hay un área de descanso. Deténgase justo 1 hora después de salir. Ahí lo baja y se va. La paga va por adelantado». Me entregó un sobre abultado. No quise contarlo. El fajo grueso y ese olor a billete húmedo bastaban. Tragando saliva, abrí la puerta trasera de la caja y con ayuda de 2 gatilleros, acomodamos el bulto contra una pared. Al empujarlo noté una rigidez rara, casi parduzca, bajo la lona. El calvo sonrió sin alegría. «Sin preguntas, mi rey, o lo cargamos nosotros. Pero al regreso lo baja usted con todo y camión». Golpeó la salpicadera con los nudillos y se retiró. Me devolvieron los papeles. Las camionetas se orillaron y me dejaron paso. El estómago me ardía como con chile crudo. Arranqué despacio, esquivé un charco profundo y enderecé rumbo. Al norte. Durante 15, quizá 20 minutos, lo único que escuché fue la respiración de la máquina y el golpeteo tenue de la lona contra la pared metálica. Entonces, llegó el primer golpe. Era un impacto sordo, fuerte, como un tarugo, contra la hoja hueca de un tambor. Se replicó 2, 3 veces, cada vez con más brío. Apreté el volante, bajé la música que llevaba apenas de fondo y concentré el oído. Golpes. Después, raspaduras, como si arrastraran algo pesado por el piso ondulado de la caja. Sentí un hormigueo helado en la nuca. Quise pensar que el paquete solo se había ladeado, pero la distribución del peso en el tráiler no cambió. Aumenté la velocidad para que el retumbar del motor atenuara el ruido. Sin éxito. El sonido parecía acercarse, reptar por el chasis, filtrarse hasta mis botas. Miré el reloj del tablero. Faltaban 45 minutos para la parada obligada. Resistí otros 10. Hasta que el crujir se volvió un alarido metálico que nadie hubiera achacado al viento. Orillé el tráiler en un acotamiento fangoso. Apagué el motor y bajé con la linterna, con la esperanza absurda de ver la lona en su sitio y convencerme de que todo era imaginación. Cuando abrí las puertas traseras, el corazón casi se me detuvo. El bulto no estaba. Solo quedaba un manchón, de barro y arañazos profundos que arañaban la pintura interna, como marcas de garras desesperadas. Apunté el haz de luz al fondo. Cajas intactas, flejes tensos, ningún agujero, ninguna rendija. Di media vuelta con la lámpara temblona. Alumbré la orilla de la carretera. No había huellas en el lodo fresco, ni rastros de arrastre. Un relámpago lejano iluminó la nada. Subí otra vez, empapado del sudor frío que brotaba pese a la llovizna helada. Cerré la puerta del conductor
y el mundo giró sobre su eje. El paquete estaba recostado en el asiento del copiloto. Lo imposible se abalanzó sobre mí con una lógica simple. Si podía desaparecer de la caja, también podía estar vivo. El cuero de la lona palpitaba levemente, como si algo respirara. Giré la llave, el motor rugió. Mis manos querían lanzarlo, por la ventana, pero las piernas coreografiaban otro impulso. Huir, acelerar, llegar a la maldita área de descanso. Pisé fondo. En los espejos retrovisores solo veía la estela de agua que levantaban las llantas y la cinta negra perdiéndose entre mezquites. A partir de entonces el tiempo perdió forma. El bulto se sacudía cada tanto. Un nudo enorme viajaba, de mi garganta al estómago. Cuando faltaban 10 minutos para el punto indicado, la lona se tensó y algo dentro empujó con furia, como si buscara reventar las sogas que lo ceñían. La lluvia se volvió cortina densa. Los limpiaparabrisas patinaban sobre una película fangosa. Por fin, un letrero azul con la P blanca anunció la zona de descanso. Era un espacio olvidado, 2 luminarias fundidas, un baño clausurado y un contenedor de basura oxidado. Frené, frente a un poste muerto. El silencio del motor acentuó el galope acelerado de mi corazón. Apagué luces, tomé la linterna y abrí la puerta del copiloto con mano torpe. La lona se sacudía como una bestia en su saco. Intenté aflojar el nudo central, pero el bulto pegó un brinco y me golpeó el pecho. Retrocedí, tropecé con el estribo y caí de espaldas al charco. El ruido cesó. Mi respiración hacía eco dentro de la caja torácica. Entonces apareció una patrulla federal. Luces rojas y azules tamizaron la lluvia. 2 agentes descendieron. El más joven se acercó a paso cauteloso, la mano en la funda. ¿Todo bien, amigo?, preguntó. Me levanté de inmediato, empapado y tembloroso. Una llanta. Creo que tronó un amortiguador. Musité. El agente miró el bulto. ¿Y eso? Mi mente se vació. En ese instante la lona se desplegó, como golpeada desde 1900 dentro, y un líquido oscuro goteó al charco. El oficial sacó la pistola. «Abra», ordenó. Sin escapatoria tiré del cordel. Se deshizo el amarre. Al caer, la lona reveló cientos de bolsas de tela negra repletas de pequeños objetos. Una se rasgó. Rollos de papel mancharon de tinta el agua del suelo. El agente tanteó uno con la punta de la bota. Eran libretas con nombres, fechas y cantidades. Cada libreta iba cosida a un mechón de cabello. Abrió otra bolsa. Contenía trozos de veladoras derretidas, formas humanas esculpidas en cera mezclada con tierra oscura. Una tercera dejó ver manos de plástico pintadas con números cabalísticos. El hedor a grasa rancia y azufre se expandió. El segundo policía abrió la puerta del tráiler y enfocó su lámpara dentro. Sobre las cajas de autopartes había un símbolo pintado a carbón. Un círculo atravesado por 3 flechas dirigidas al norte. El agente volteó pálido. «Esto es cosa de brujos», susurró. «No toques nada». Me pidieron licencia y carta aporte. Mientras revisaban, intercambiaron miradas tensas, como si aquel hallazgo superara reglamentos y protocolos. Por fin, el mayor me devolvió los papeles. «Escuche, chofer, no vimos nada. Usted tampoco vio a nadie. Siga su camino y deshágase de esto antes de la línea». Señaló las bolsas. Sus ojos tenían un brillo de miedo auténtico. No me lo dijo 2 veces. Recogí las libretas, las velas y todo cuanto cupo en la lona, y lo apilé en el contenedor de basura. Eché diésel del tanque auxiliar y arrojé un cerillo. Las llamas lamieron la lluvia y se alzaron como una antorcha naranja. Los policías subieron a la patrulla y desaparecieron sin encender torretas. El fuego chisporroteaba, formando sombras grotescas que danzaban contra la pared de monte. Mientras ardía, un canto grave y lejano retumbó detrás de mí. Venía del interior del contenedor como un murmullo gutural surgido entre las bolsas encendidas. Retrocedí hasta chocar con la defensa del tráiler.
El cántico se alargó, se mezcló con el rugido del viento y se extinguió solo cuando las llamas se agotaron en un humo negruzco. Regresé a la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío. Reanudé la marcha. Cada tanto volteaba al asiento, temiendo ver la lona otra vez. No apareció nada. Tampoco volvió el golpeteo. Llegué a Nogales al amanecer. Entregué la carga y firmé papeles con las manos aún húmedas de miedo. Renuncié esa misma tarde. Vendí mi Kenworth para pagar deudas y llevé a mi madre a un pueblo cercano a la sierra, lejos de retenes y carreteras. Hasta hoy, cada vez que prendo la fogata en el patio y el viento sopla del norte, juro escuchar entre las brasas esa letanía ronca que nació del contenedor, como si algo hubiera sobrevivido a las llamas y siguiera buscándome por los cauces negros del aire nocturno. Hay cargas que uno descarga del camión, pero jamás del alma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.